Saludos, ¿cómo están? Bien. Me alegro mucho, pues aquí nuevamente en el salón de estudio conferencia del Ministerio El Principio Divino. Le damos la más cordial bienvenida a todos por asistir en el día de hoy. Así también le damos la gracia al Señor que nos ha permitido venir para hablar de su santísima palabra. Hoy con el tema de los 10 mandamientos. Vamos a tratarlo detenidamente, minuciosamente, para evadir todas tergiversaciones que han elaborado los pseudo profetas, los pseudo maestros de las Sagradas Escrituras. Como siempre, aquí me acompaña la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Vamos a comenzar con el estudio de hoy, dándole la gracia a Dios nuevamente por habernos permitido estar presente aquí, tanto a ustedes como a nosotros. Y también quiero decirle que luego de este estudio, no solamente va a llegar a sus mentes, sino también a sus corazones, para que haga el efecto esperado en todo y cada uno de ustedes. Vamos a ver qué me tiene la joven. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es un código de ética y de moral dado por Dios a los hombres. Esos 10 mandamientos representan todas las Sagradas Escrituras de manera sintetizada, de manera resumida. Y cuando una persona lee y estudia los textos sagrados y tiene conocimiento de los 10 mandamientos que recibió Moisés y se lo presentó al pueblo de Israel cuando él lo guiaba por el desierto. Cuando una persona estudia esos 10 mandamientos y lo comprende sin tergiversación y sin mutilación de hombres, es decir, que lo aprende como debe aprenderlo, como Dios quiere que nosotros lo aprendamos y lo estudiemos y lo vivamos, ese hombre o esa mujer que logra eso, logra superar la etapa prehumana. Siempre y cuando ese hombre o esa mujer, ese estudiante, aplique esos 10 mandamientos a su vida cotidiana, a su diario vivir. Ese código de ética y de moral llena al hombre de conocimiento, de discernimiento y de muchas cualidades positivas que hoy día carecen la mayoría de los hombres y de las mujeres. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto de normas legales, sistemáticamente, que regulan unitariamente una materia determinada. En este caso, regulan todo lo que es la vida moral y espiritual del hombre y de la mujer. Eso es lo que se entiende por código. Menciones algunas ideas a fines de código. Cuando hablamos de código, estamos hablando de un reglamento, de una compilación, una ley, una clave o una contraseña, una normativa, una recopilación de ordenanza, de norma.
Eso es lo que se entiende por código. Todas esas palabras son ideas afines con el concepto código. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio de la moralidad, el comportamiento humano en la sociedad y se centra en las acciones de cada una de las personas, de los hombres y de las mujeres. Eso es lo que se entiende por ética. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra ética? La palabra ética proviene del griego y significa carácter o comportamiento de las personas, de nosotros los hombres y las mujeres. ¿Qué es la moral? La moral es algo perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de sus obras en relación con el bien y el mal y en función a la vida individual y colectiva de cada uno de los hombres y de las mujeres. Menciones algunas ideas afines con la moral. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de una persona ética, una persona decente, honesto, honrado, íntegro, una persona decoroso, recto y que actúa con pureza. Esas son palabras o términos que están afines con la moral. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es algo que ya nosotros lo sabemos como los días de la semana. El mayor de todo y el primero es: amará al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y sobre todas las cosas. El segundo, semejante a ese: amará a tu prójimo como a ti mismo. El tercero, no matará. El cuarto, no cometerá adulterio. El quinto, no hurtar o no hurtará. El sexto, no dirá falsos testimonios. El séptimo, honra a tu padre y a tu madre. No tomará el santo nombre de Dios en vano. Noveno, santificará las fiestas. El décimo, no codiciará los bienes ajenos. ¿Qué es o cómo amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente? Amar a Dios con todo nuestro corazón consiste en no tener deseos contrarios a la ley moral y ética de Dios. No tener esos deseos que están en contra de la voluntad del Señor. Eso es lo que se entiende amarlo con el corazón. ¿Qué es cómo amamos a Dios con toda nuestra fuerza? Pues amar a Dios con toda nuestra mente consiste en no tener pensamientos contrarios, opuestos a la voluntad del Señor y a la ley de Dios. Entonces, cuando una persona se pone a pensar cosas que no están en armonía con la ley, obviamente está pensando cosas contrarias a Dios. Por eso a veces podemos pecar, podemos cometer delitos, dejando a un lado los principios, los mandamientos de Dios y teniendo pensamiento adverso, contrario a la ley. Eso es de no sentir amor en nuestra mente con respeto al Señor. Pero cuando una persona piensa bien, piensa correcto, entonces tiene amor a Dios desde el punto de vista mental.
¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Obviamente, no debemos tener nada ni nadie como una prioridad en nuestra vida. No podemos tener ninguna cosa ni ninguna persona como algo más importante que Dios en nuestras vidas y amarlo de acuerdo a su principio, de acuerdo a su mandamiento y por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo amar al prójimo como a uno mismo? Bueno, cuando una persona ama a su prójimo, siente y piensa en que nuestro semejante, nuestro prójimo, debe irnos bien y debe recibir todas las bendiciones que nosotros queremos recibir para nosotros mismos. Una persona que ame a su prójimo no le da un mal consejo, no le miente, quiere ver su prosperidad, quiere ver su ascenso, quiere ver su independencia, quiere ver su libertad y quiere ver su progreso, así como uno lo quiere ver para uno mismo. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo son todos nuestros semejantes, todos los hombres y todas las mujeres que viven en nuestro entorno. ¿Qué es matar? Matar es quitarle la vida a alguien, o por lo menos tener el instinto de hacerlo. ¿Qué es no cometer adulterio? El adulterio está relacionado con los deseos carnales. El adulterio ha sido el concepto más tergiversado dentro de los 10 mandamientos, como ya lo hemos repetido en otras conferencias. Cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de desobedecer aquel mandamiento que Dios le dio al hombre en el jardín del Edén. Cuando Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los frutos de los árboles que habían en el huerto, pero que del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá de él, ni siquiera lo podía tocar. Visto desde el punto de vista de un mensaje metafísico, obviamente Dios le estaba prohibiendo de antemano al hombre el concepto adulterio. Cuando Moisés recibió la tabla de la ley en el monte de Dios, esos 10 principios, esos 10 mandamientos, dentro de ellos vino uno que dice no cometerá adulterio. Pues eso era precisamente lo que Dios le estaba diciendo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, al decirle que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el símbolo del hombre y de la mujer es el árbol, y el símbolo del fruto prohibido o de la manzana de la discordia, como lo queramos llamar, es la parte reproductiva del hombre y de la mujer. Entonces, obviamente podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que lo que Dios le estaba diciendo al hombre y a la mujer que no tuvieran relaciones sexuales. Y cuando ellos pasaron por su primera experiencia sexual, ahí fue cuando se produjo el primer adulterio, la primera fornicación. Y por eso fue que comencé diciendo que a lo largo y a los anchos de la historia de la humanidad, la mayoría de los hombres y las mujeres que hacen religiones, que pertenecen a los diferentes grupos sectarios, han recibido ese concepto de manera tergiversada, de manera torcida, de manera errada. Por eso hay que clarificarlo bien. Porque, por ejemplo, y esto es algo que ya lo voy a repetir,
Cuando una pareja se une en matrimonio, lo une o lo casa un pastor, un juez civil, un sacerdote. Y ellos lo autorizan a comer del fruto del árbol prohibido. Ellos lo autorizan a adulterar, a fornicar. Porque ellos entienden que adulterio es cuando una pareja se une en matrimonio. Si uno de los dos se busca una relación, un deleite, una pasional fuera del matrimonio, ahí es que ellos entienden que se produce el adulterio o la fornicación. Pero nosotros, lo que predicamos el principio divino, conociendo la verdad de ese antecedente, sabemos que allí, con la caída del hombre, con el pecado del hombre y de la mujer en el jardín del Edén, se produjo el primer adulterio, la primera fornicación. Y ese adulterio no fue una relación fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Y por eso nosotros decimos y afirmamos que el concepto adulterio ha sido mal interpretado y ha sido mal enseñado. Porque obviamente se da a entender en los acontecimientos y en las escenas de la caída del hombre, cuando Dios se pasea por el huerto, cuando Dios visita al hombre y a la mujer, ellos salen corriendo de la presencia del Creador. Entonces fue cuando Él le preguntó y le hizo la pregunta: ¿fue que acaso comieron del fruto del cual yo le prohibí comer? Y Adán le responde: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Y Dios le responde: bueno, por haber escuchado a tu mujer diciéndote yo que no lo haga, por ti maldita será la tierra, ya que polvo eres y al polvo volverás. Es decir, él le había dicho que si lo hacían morían, y ciertamente cuando lo hicieron lo sentenció, le pasó juicio. Entonces, desde nuestro punto de vista, no hay por qué decir que el adulterio es un acto, una acción dentro de una pareja fuera del matrimonio. Porque allí, en el caso de Adán y Eva, no fue fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Y si Dios le pasó juicio, y si por esa acción le vino la maldición al hombre y a la mujer, por una mala actitud, por una transgresión a la ley de Dios, si Dios lo enjuició, pues a cualquiera que lo haga, le pasará lo mismo. Porque Dios no hace excepción de personas. Y sus leyes, su principio son para todos los hombres, para todas las mujeres, de todos los tiempos, de todas las edades y de todas las naciones. Por lo tanto, dejamos bien claro que el adulterio no fue una acción fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Pero las malas interpretaciones de los lectores, de los estudiantes de la Biblia, ha llevado el mundo al caos, al abismo. Y por eso está la sociedad religiosa hoy día como está. Que en vez de promover el mal, el bien, lo que hacen es promover el mal. En vez de promover la santidad, promueven la promiscuidad. En vez de promover la obediencia, promueven la desobediencia. En vez de hablar y enseñar la verdad, promueven y hablan la mentira, el error. Y es ahí donde nacen todos los errores que hoy día se cometen en las diferentes
organizaciones religiosas. Así es que el concepto de adulterio ha sido bien aclarado, bien definido, para que sea bien interpretado y cada hombre y cada mujer pueda corregir el error en el cual han vivido por muchos años, por muchos tiempos. ¿Cómo no hurtar o qué es el hurto? El hurto tiene que ver con la sustracción. Cuando una persona le sustrae algo a alguien que no le pertenece, que no es de él. El hurto está relacionado con el robo, con quitarle algo a alguien sin ser de él. ¿Qué es un testimonio falso? El testimonio falso, como lo dice la misma pregunta, es hablar algo que no sea cierto. Cualquier cosa que tú presente, hable o crea que no sea cierto, que no esté en conformidad con los hechos, con los acontecimientos, eso es un testimonio falso. Hablar de manera errada, testificar algo que no sea cierto, eso es hablar mentira, eso es un testimonio falso. Honrar a tu padre y a tu madre, ¿qué es? En este caso, el padre y la madre de nosotros es Dios. A Dios lo honramos cuando le creemos a Él, cuando hacemos la voluntad de Él, cuando obedecemos todos sus principios y todos sus mandamientos. Eso es honrar a padre y a madre. ¿Cómo no tomar el nombre de Dios en vano? El tomar el nombre de Dios en vano quiere decir mencionarlo, invocarlo, llamarlo para algo sin valor, con un propósito vacío, algo así como cuando una persona invoca a Dios buscando y deseando cosas efímeras, cosas materiales, cosas que no tienen mucha importancia ni mucho valor. Eso es tomar el santo nombre de Dios en vano. ¿Qué es santificar las fiestas? La santificación de la fiesta, una fiesta es un evento, una celebración. Pues una persona para santificar la fiesta tiene que vivir en santidad. Cuando una persona no vive en santidad, no puede santificar la fiesta, no puede vivir en santidad, significa no santificar las fiestas, los eventos. Porque una persona que no vive en santidad no puede vivir ni un momento, ni un segundo que sea santo. ¿Cómo no codiciar los bienes ajenos? Cuando tú sientes envidia, cuando tú sientes deseo de poseer un bien ajeno, algo que no es tuyo, y muchas veces hasta un talento que tenga una persona, una vocación que otra persona la desarrolle con eficacia, con mucho talento, a veces eso son cosas que se envidian. Y la envidia tiene que ver con la codicia, con el deseo de adquirir algo que no es tuyo, que no te corresponde. Ahora vamos a leer algunas citas bíblicas que están relacionadas con los 10 mandamientos. Ellas nos van a hablar de cómo amamos a Dios y cuándo.
cómo amamos a nuestro prójimo y cuándo lo amamos. De manera es que vamos a usar alguna cita bíblica para reforzar lo que hemos dicho, lo que hemos hablado con respecto a los 10 mandamientos. Vamos a continuar. Ejemplo, en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en partes profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todo ello es el amor. Amén, muchas gracias. El primer mandamiento y el segundo mandamiento habla del amor. El amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Debemos amar a Dios. Y el segundo mandamiento también habla del amor. El amor al prójimo como a nosotros mismos. Cuando hablamos del amor, estamos hablando de la mayor de todas las virtudes. Dicho sea de paso, es bueno aclarar algo. El amor, muchas personas lo confunden con la pasión. Pero donde hay pasión, o la pasión no es amor. La pasión es un deseo. Un deseo por lo regular egoísta. Un deseo de un deleite, de un placer, de algo que yo quiero, él quiere, pero no tiene nada que ver con el amor. Aquí el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 13, verso del 1 al 13, hace una gran explicación del amor de Dios, el amor divino. Y dice, él termina diciendo, mira, como él terminó diciendo, hasta ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero esas tres virtudes, pero la mayor de todas es el amor. El amor, como él lo describe, que no importa que yo hable lenguas angélicas, si yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y si tuviera la fe de tal manera que yo trasladase los montes, pero no tengo amor, de nada soy, de nada me sirve. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que sea indebido. El amor es desinteresado, no busca el bien propio, no busca lo suyo, busca el bien de los demás. El amor no se irrita. La irritación tiene que ver con la soberbia, la ira. El amor no guarda rencor, no guarda esos resentimientos que por lo regular la persona suelen sentir en contra de su prójimo, en contra de otra persona. El amor no se goza ni tiene satisfacción en la injusticia, más se goza en la verdad. El amor no miente. El verdadero amor no tiene contentamiento en el engaño, en la mentira, en la falsedad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Por eso muchos de los apóstoles, o diría yo todos, han dicho que el cumplimiento de toda la ley de Dios es el amor. Así que el amor no podemos confundirlo con pasión, con el deleite, con el disfrute carnal. El amor es divino. El mismo Jesús, el mismo Cristo, dice la palabra que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que Jesucristo es un instrumento, una personalidad de amor. Y Jesucristo, cuando vino, que fundó una escuela, enseñó a los hombres y las mujeres a amar. Y Él dijo, y vosotros, le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, amen a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo amó verdaderamente a la iglesia. Pero Jesucristo no sintió pasión, no sintió deseos carnales, ni contra hombres, ni contra mujeres. El amor que Cristo enseñó es el amor divino, el amor puro, el amor de Dios. Por lo tanto, no debemos confundir lo que es pasión con amor, porque son dos cosas, dos sentimientos sumamente muy distintos. ¿Qué otra lectura? Ejemplo en Gálatas 5, del 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos en Gálatas 5, 13 al 14. Pablo ahí nos hace un llamado. Hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis esa libertad a la cual fuiste llamado como una ocasión para la carne, para los deseos carnales, para la apetencia de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor es servicio. El amor es entrega de una forma desinteresada. El amor es servir a los demás como nosotros queremos que nos sirvan.
Fíjate cómo termina diciendo el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor es la mayor de todas las virtudes. Y para nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que ser personas plenamente conscientes de lo que es el amor, no de lo que es la pasión. Porque Jesucristo enseñó el amor, pero nunca enseñó lo que es pasión carnal. Por eso dice el apóstol: no uséis esa libertad a la cual fuiste llamado como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley de Dios, todos los principios, todos los mandamientos se resumen en esa sola palabra: amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué otra lectura? En Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales, despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue conmovido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Muchas gracias. Aquí tenemos la historia del buen samaritano. Un intérprete de la ley le formuló la pregunta a Jesús buscando probarle como algo tentativo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le dijo: ¿qué lee? ¿Qué está escrito en la ley? Y él le respondió: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro le respondió y le dijo que bien había respondido, que si hacía eso, viviría. Es decir, que si él cumplía lo mismo que él le había dicho, heredaría la vida eterna. Entonces, el maestro recibió de él otra pregunta y le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y él le respondió: una vez había una persona que descendía de Israel a Gaza, y yendo por el camino fue asaltado.
le cayeron encima un grupo de malhechores, le quitaron lo que tenía, lo golpearon y lo dejaron allí en calidad de muerto, herido, sangrando. Y por el mismo camino venía un sacerdote y lo miró y siguió de largo. Luego pasó un levita, lo miró y pasó de largo. Luego venía un tercero, un samaritano, y mirándolo fue movido a misericordia. Se acercó a él, vendó sus heridas, lo montó en su cabalgadura, le puso vino y aceite y lo llevó al mesorero y le dijo: cuídamelo y te dejo 2 denarios y cuando yo vuelva, lo que tú gastes de más, yo te lo pagaré. Entonces, Jesús le preguntó: ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo: supongo que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió: vete, haz tú lo mismo. Mis hermanos, ahí vemos 2 muestras de desamor frente al prójimo: la del sacerdote y la del levita. Y vemos una muestra de amor al prójimo, que fue la del samaritano. El samaritano sintió compasión, sintió lástima y se sacrificó, se esforzó, gastó tiempo, gastó dinero y se empeñó en la mejoría de su prójimo, de su hermano. Todo aquel que haga lo mismo va a heredar la vida eterna, porque ha cumplido la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de toda la ley, de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, lo primero es que tú te sacrificas por él, así como Jesús se sacrificó por su prójimo. Si tú amas a tu prójimo, te sacrifica como lo hizo el buen samaritano. Si tú amas a tu prójimo, te sacrifica como se sacrificaron los profetas y los apóstoles del Señor. Si tú amas a tu prójimo, tú no le mientes. Si tú amas a tu prójimo, tú no le robas, ni lo enseñas a robar. Si tú amas a tu prójimo, tú no sientes envidia por él ni por nadie. Si tú amas a tu prójimo, tú no le causas daño, tú no le causas agravio. Tú no puedes herirlo, tú no puedes matarlo, tú no puedes atracarlo, tú no puedes robarle, porque eso no es amor. El amor es una entrega anegada en favor de nuestros prójimos, de nuestros semejantes. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de toda la ley de Dios. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con la primera parte, hablando y explicando y leyendo sobre los 10 mandamientos de la ley moral y ética de Dios. Por lo tanto, le doy la gracia a Dios por haber hecho posible en este día de hoy
este estudio conferencia. Y después le doy la gracia a todos ustedes por haber hecho acto de presencia. Gracias y lo esperamos para la segunda parte, cuando vamos a continuar hablando de los 10 principios de la ley moral y ética de Dios. Con amor y cariño hemos estado con ustedes Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta luego.